Tibisay Lucena Ramírez. Smarttic le regaló una casa a la ex jefa de elecciones de Venezuela, dice la Fiscalía de Miami. Y vamos a escuchar a Esteban Gervasi, quien justamente estuvo en el Catuar. En la Catuar, recordemos que la Catuar tiene su nuevo programa en YouTube para que ustedes vayan a verlo. Vamos a escuchar solo una pequeña parte. Jessica Valenilla justamente ha inaugurado un canal de YouTube, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan a verla, pero vamos a escuchar solo unas pequeñas partes de lo que ha sido esta espectacular entrevista. Entonces, vamos a escuchar a Esteban Gervasi, quien estuvo en la Catuar. Esteban, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Gracias por la invitación y felicitaciones por tu nuevo canal en YouTube, que definitivamente es un éxito ya. Cantidad de gente se ha suscrito y tu trabajo ha sido impecable en esta lucha contra el régimen terrorista de Venezuela. Y seguiremos. Sí. Esteban, bueno, esta información que fue redactada por Antonio María Delgado del Nuevo Herald, que fue publicada el día de ayer, que Smartmatic le regaló una casa a la jefa de las elecciones venezolanas, y esto no es que lo está diciendo el periodista, esto es una investigación de la propia Fiscalía de Miami. Fíjate, empezando ahorita tu programa, nos llegó la acusación oficial de la Fiscalía Sur de Nueva York, de Florida, perdón, de Miami, donde explica detalladamente, inclusive tiene fotografías de la casa, que la Fiscalía dice que Piñate y la compañía Smartmatic le regaló a la que era la presidenta del CNE de Venezuela por casi más de una década. Esto es importante porque esto definitivamente... Ya va, que se me cayó el apuntador, Esteban, dame un segundo. Okay. No, yo sí estoy oyendo todo perfecto, Jairo. Dame un segundo, Esteban, que te perdí. Discúlpame, ahora sí. Ok, entonces, si quieres te repito que sí. En esta acusación que acaba de llegar en estos momentos de la Fiscalía Sur de Miami, dice que Piñate, que es el presidente de Smartmatic, le regaló en el 2017 a una vivienda a la que era la presidenta del CNE en Venezuela. Te la voy a colocar en pantalla, Esteban, la decisión, porque está aquí. De hecho, tú nos hiciste el favor de darnos la decisión y ya la van ya la vamos a poder ver en pantalla. Porque nos acaba de llegar, me la pasó un periodista, por cierto, y en la página 11 de esa acusación está la fotografía de la casa. Ok, muchachos, ayúdenme, vamos a la página 11, que está ya directamente la casa que le habrían regalado a Tibisay Lucena. Claro, acuérdense que esto es una batalla legal entre la Fiscalía y la persona denunciada, que en este caso es Roger Piñate, que es el presidente de Smartmatic. Pero esto sella lo que el mismo artículo de Antonio María Delgado define, pero el mismo periodista hace menos de un año hizo un artículo que la relación que existe entre Smartmatic y el narcorrégimen terrorista venezolano sigue en pie, porque es el mismo software el que usa Smartmatic alrededor del mundo, como en el caso que va a pasar ahorita en Honduras, es propiedad del CNE de Venezuela, por ende es propiedad de los acólicos del régimen en cabeza de Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Entonces, aquí hay un tema muy importante que tenemos que entender, que esto es una empresa que, según esta información que estamos recibiendo, sigue muy ligada y tiene mucha relación con el régimen terrorista venezolano. ¿Tienen la foto de la vivienda? Bueno, mientras ponemos la casa que habría recibido Tibisay Lucena, en toda esta explicación que das, ¿esto habría sido dado a cambio de qué específicamente para Tibisay? ¿Y por qué se pudiera estar sabiendo en este momento? Incluso ya sabemos que Tibisay Lucena falleció. Mira, esto es una investigación federal que va más allá, lo que yo tengo entendido, que va más allá, que tiene que ver también con el fraude electoral que hubo en Estados Unidos en el 2020. Y una investigación que inclusive relaciona a varios políticos norteamericanos, sobre todo del Partido Demócrata,
con la relación con otras empresas que son un paraguas al final de Smartmatic. Hay empresa argentina. Esta investigación comienza con una investigación en Filipinas, un soborno que hubo en una elección en Filipinas donde manipularon los resultados. Esto llevó a que Piñate el año pasado, llegando a Estados Unidos, fuera capturado, fue detenido, se le fijó una fianza altísima y ahora está en este proceso judicial. Ellos no han podido defender su posición. La Fiscalía dice tener pruebas suficientes y sólidas, como es el caso de esta vivienda. Ellos han sobornado, según la Fiscalía, a Venezuela, al CNE, que es el propietario del software que ellos utilizan. Ellos cuando hubo las elecciones parlamentarias, cuando Mujica salió diciendo a nivel internacional en una rueda de prensa que ellos rompían la relación con el gobierno venezolano y que ellos no avalaban ningún proceso a partir de esa fecha, creo que fue el 2017 y las elecciones presidenciales donde Maduro fue reelecto, ellos trataron de deslindarse por un tema de imagen pública, pero el mismo periodista Antonio María Delgado publicó unos documentos que es una auditoría que es firmada por todos los miembros, inclusive ingenieros de Smartmatic, donde se veía claramente que el software sigue siendo operado por el régimen terrorista venezolano. Entonces cambiaron a una empresa argentina que a sus... Perdí a Esteban. Colocamos las fotos, ok, pero perdí a Esteban. Esteban está explicando. Esa es la vivienda que está en el expediente de la Fiscalía de aquí de Estados Unidos, que supuestamente le regaló Piñate y la empresa Smartmatic a Tibisay Lucena en ese momento para sobornarla. Acuérdense que Tibisay Lucena murió. ¿Eso es en la urbanización La Florida, Esteban? No sé dónde es la ubicación, no he podido leer el expediente completo, pero sí sé. Ya va, que lo estoy perdiendo. Tengo fallas con el audio con Esteban y no lo estoy escuchando. Esta es la vivienda y es una vivienda en Caracas, pero ya hay pruebas porque hay transferencias bancarias, se vieron cuáles eran las empresas que se utilizaron para desviar el regalo corporativo que se le hizo a la que era presidenta del CNE. Imagínense lo grave de esta situación, porque una empresa que supuestamente administra transparentemente los procesos electorales le tiene que regalar una vivienda a la presidenta de una institución o de un poder público que debe tener separación de poder en un país normal, la tiene que sobornar con esto. Entonces, esto es lo que denota que en Venezuela todos los procesos electorales, desde el momento a partir del 2004, fueron todos manipulados hasta el día de hoy. Por eso que el 28 de julio del 2024 son importantísimos, porque y la sociedad civil logró probar que definitivamente en Venezuela no hay un proceso electoral transparente, que se respeten la norma, que hay una equidad en los procesos, y esto es lo que viene a probar en una corte americana, donde tú tienes la oportunidad de defenderse, pero la fiscalía también tiene la oportunidad de acusarte, de mostrarte pruebas de que esa compañía definitivamente ha tenido prácticas corruptas y ha cambiado decisiones en perjuicio de la soberanía de los países donde participa. Esteban, ¿esto tendrá relación con todas esas declaraciones que está dando Hugo El Pollo Carvajal? Te lo pregunto porque recuerdo que ese funcionario, de hecho lo conversamos nosotros en uno de los programas, que ese funcionario de la CIA que pedía que por favor retrasaran un poco el tema del juicio que estaba contra Carvajal, porque él manejaba información precisamente de estas elecciones del 2020 acá en Estados Unidos y de un supuesto fraude. Entonces, las cosas no se dan por casualidad. Es decir, cómo llega precisamente la Fiscalía de Miami, que ya tiene, como tú nos estás explicando, mucho tiempo investigando todo esto a raíz de estas denuncias de las elecciones del 2020,
Y por supuesto sale relacionada Tibisay Lucena y estos favores que hace la empresa precisamente por temas de fraude, por el software, es decir, todo pareciera estar relacionado a lo que sigue dando a conocer el Pollo Carvajal. Eso es totalmente cierto y lo que tú afirmas es muy importante porque en el momento que se iba a acusar a Hugo Carvajal iba a ser solo por el tema de narcotráfico. Era un caso del 2011. Esta persona que tú nombras, que se llama Gary Bernstein, Gary lo que trató de alertar a la fiscalía que el material bruto era un diamante bruto, Hugo Carvajal, y que tenían que llegar a una negociación para que él suministrara no solo temas electorales, sino de transferencia de dinero corrupto, además del tráfico de armas, el tema del tren de Aragua, como se diseñó, la guerra de cuarta generación que se diseñó con las drogas hacia Estados Unidos, toda esa operación que él manejó por décadas. Acuérdense que Hugo Carvajal fue el jefe de la inteligencia de Hugo Chávez, pero por 2 años y medio fue también el jefe de la inteligencia de Nicolás Maduro, y además después pasó a ser diputado. Entonces, el nivel de información que este señor tiene, me imagino que está sacando todo esto a flote, porque él tendría una cadena perpetua, no una, 3 cadenas perpetuas, por la edad moriría en la cárcel. Entonces, él está tratando de salvar su pellejo y yo me imagino que todo esto está relacionado. Pero también él dice tener, según lo que nos han informado los periodistas que están al tanto de esto, que él dice tener información de cómo se cometió el fraude en el 2020 en Estados Unidos, donde al presidente Trump le roban las elecciones. Y yo me imagino que otras fiscalías y otras investigaciones de las 16, 17 oficinas de inteligencia de este país están detrás de esa información. Entonces, si hay pruebas de un fraude que tenga el Pollo Carvajal acá de elecciones en Estados Unidos, ¿qué queda para las de Venezuela, que hasta le regalaron una casa a Tibisay Lucena? Exactamente, pero fíjate que estas empresas siguen operando. Ahorita hay un escándalo en Honduras porque se le otorgó a dedo, sin ningún tipo de licitación, 2 procesos para las elecciones en Honduras que controlan los Zelaya. Entonces, se han hecho muchas denuncias, la oposición hondureña está pidiendo que se suspendan las elecciones y que no se puede seguir utilizando esta empresa porque no tiene, por supuesto, esta empresa ha utilizado sus mecanismos de demanda, de estar todo el tiempo hostigando a los que denunciamos esta empresa, pero bueno, cada día se salen más pruebas y más relación con los cambios en elecciones y los procesos, cómo se ha violado la voluntad del pueblo de cada país donde esa empresa ha participado. Y también se ha empezado a comentar en pasillo de que en Estados Unidos, algunos organismos de los Estados Unidos utilizaron también esta empresa para cambiar voluntades y cambiar los procesos electorales en otros países donde Estados Unidos participaba como veedor de esas elecciones o como promotor de sistemas democráticos. Entonces, esto apenas está comenzando. Yo creo que este juicio a este señor Piñate va a terminar develando una cantidad de cosas. Yo nunca pensé que serían tan gafos de regalarle una vivienda a la presidenta del CNE, pero ahí está la prueba en la fiscalía. Yo te acabo de mandar el expediente. Entonces, estamos viendo que el régimen terrorista venezolano ha tenido una campaña una guerra, un diseño estratégico multidimensional hacia los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, el presidente Trump ha entendido, y el secretario de Estado, Marco Rubio, ha entendido que esto no es que tenemos una república bananera en Sudamérica, sino que esto es el concentro del mal. Ahí donde, como lo ha dicho muy bien María Corina, es un país que está desestabilizando no solo la región, sino el mundo libre. Acuérdense que Estados Unidos es el faro de libertad, pero imagínate, te invaden con el tren de Aragua, te invaden con droga, te llenan de armas, te llenan de fentanilo, que es una droga mortal con los chinos y con los carteles mexicanos, pero además todo el lavado de dinero, de criptomonedas, y
súmale a esto que le suministran a Irán y a China lo que se llaman minerales raros, pero además todo el tráfico de oro, de coltrán, todo el contrabando de extracción de petróleo, todas las violaciones a todas las licencias y a todas las cosas que se trata de hacer por la vía normal de un país que supuestamente debe ser un país que debe tener instituciones y separación de poderes. Y la crisis que está viviendo el venezolano común, que no tiene que comer, que una pensión es menos de $2. Entonces, el desequilibrio. Y ahora, Jessica, súmale la zona binacional que acaban de formalizar, porque eso está fundado desde el principio de este año, que acaban de formalizar entre Petro y Maduro, que es una especie de franja de Gaza que ellos han diseñado a la hora que haya un conflicto y han llenado esa zona de búnker. Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, hemos escuchado entonces a Esteban Gervasi, quien habló justamente de lo que ha sido todo este hecho de Tibisay Lucena Ramírez y cómo Smartmatic le regaló una casa a la ex jefa de las elecciones, a la ex jefa del CNE. Justamente, y esto lo ha dicho la Fiscalía de Miami. Vamos entonces a observar cómo estos documentos que ha compartido Esteban Gervasi. Muy bien, vamos a tenerlo. Esta es la casa que le habría regalado por haber cometido fraude electoral. Muy bien. Entonces vamos a leer primero este documento muy rápido, vamos a leer las partes más importantes de ese documento, en donde es un aviso de Estados Unidos sobre la intención de utilizar pruebas que respalden la conducta imputada de soborno y lavado de dinero. Los Estados Unidos de América, por medio del abogado abajo firmante por la presente, notifican su intención de introducir pruebas en su caso principal que intrínsecas o estén inextricable entrelazadas en la conducta imputada. Vamos a ver, antecedentes. El 8 de agosto de 2024, un gran jurado federal de la sede Distrito Sur de Florida emitió su dictamen, una acusación formal de 6 cargos, acusando a Roger Alejandro Piñate Martínez, acusado Piñate, y Jorge Miguel Vázquez, acusado Vázquez, por conspiración para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Violación 18 UC 371, una violación sustantiva de la FCPA en violación de 15 UC, segundo cargo, y los acusados Piñate y Vázquez, Elie Moreno, acusado Moreno, Juan Andrés Donato Bautista, acusado Bautista, por conspiración para cometer lavado de dinero en violación al título 18 del Código de Estados Unidos y promocional lavado de dinero, ¿no? En violación al título 18 del Código de Estados Unidos, sección 1956. La acusación alega un elaborado plan de soborno y lavado de dinero que ocurrió aproximadamente en mayo de 2015 a febrero de 2018, involucró más de $1 millón en sobornos, pero la siguiente parte del documento es una de las más importantes. A cambio de la ayuda de Lucena Ramírez para que la compañía 1 sea considerada una elección proveedor de sus servicios en Venezuela en el futuro, el acusado Piñate sobornó a Lucena Ramírez con el título y uso de una vivienda en Caracas. La vivienda era de clase media alta con piscina que el acusado Piñate poseía y controlaba a través de una corporación extranjera desde aproximadamente entre abril de 2019 y julio de 2019. El acusado Piñate solicitó la ayuda de otros, incluido el mismo individuo 1 nombrado en la acusación, para ceder el control de la residencia a Lucena Ramírez. En comunicaciones de texto, el acusado Piñate y otros discutieron entregar la residencia a Lucena Ramírez al transferir su título a un tercero para ocultar la fuente y naturaleza de la transferencia. Finalmente, Lucena Ramírez tomó el control de la residencia y el gobierno pretende demostrarlo y argumentar que esto equivalía a un pago de soborno por su ayuda en asuntos relacionados con las elecciones mientras trabajaba en el CNE. La residencia se muestra a continuación. Estamos viendo una residencia que tiene inclusive piscina. Vamos a observar cómo compartió esta información justamente Esteban Gervasi.
La casita de Tibasay, Lucena Ramírez, regalo corporativo de Smartmatic, según acusaciones de la Fiscalía Americana. Maybor Petit. Fiscales federales del sur de Florida alegan que el ejecutivo tecnológico venezolano-estadounidense Roger Piñate, cofundador de la empresa de tecnología electoral Smartmatic, sobornó en secreto a la ex presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay, Lucena Ramírez, transfiriéndole el control de una residencia de lujo en Caracas a cambio de favores políticos. Según los fiscales, el presunto soborno tenía como objetivo obtener ayuda de Lucena en una disputa comercial con el gobierno venezolano tras la acusación de Smartmatic en agosto de 2017 de que el régimen de Nicolás Maduro cometió fraude en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que llevó a la empresa a cesar sus operaciones en el país. Jessica Vallenilla revelan imágenes de la casa que Smartmatic le habría regalado a Tibisay Lucena como parte de un soborno en Venezuela. Todos los procesos electorales son manipulados desde 2004, ¿no? Entonces, estos han sido los pronunciamientos, pero vamos a ver cómo es que justamente dieron a conocer los medios de Estados Unidos en esta acusación de Estados Unidos contra Venezuela de este fraude cometido, ¿no? Entonces vamos a tener a continuación cómo es que lo anunciaron los medios de Estados Unidos. Muy bien, ya lo vamos a tener en pantalla en breve. Lo tenemos en pantalla. Fiscales federales del sur de Florida alegan que el ejecutivo tecnológico venezolano estadounidense Roger Piñate, cofundador de la empresa de tecnología electoral Smartmatic, sobornó en secreto a la expresidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena Ramírez, transfiriéndole el control de una residencia de lujo en Caracas a cambio de favores políticos. Según los fiscales, el presunto soborno tenía como objetivo obtener la ayuda de Lucena en una disputa comercial con el gobierno venezolano tras la acusación de Smartmatic en 2017 de que el régimen de Nicolás Maduro cometió fraude en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que llevó a la empresa a cesar sus operaciones en el país. La acusación detalla en una nueva presentación judicial tiene previsto ser utilizada por los fiscales federales de Miami como prueba contra Piñate, quien está acusado de múltiples cargos de lavado de dinero y soborno relacionados con contratos en Filipinas. La fiscalía planea presentar fotografías, testimonios de testigos, mensajes de texto cifrados para demostrar que Piñate, de 49 años, orquestó la transferencia de una casa de clase media con piscina a Lucena Ramírez entre abril y julio de 2019. Los fiscales afirman que la vivienda ofrecida como soborno para obtener un trato favorable de Lucena, quien como presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela tenía amplia autoridad sobre el controvertido sistema electoral y sus proveedores privados. Así lo anunció entonces este fraude cometido en Venezuela, ¿no? Entonces, una casa como recompensa es lo que, según la Fiscalía de Miami, recibió Tibisay Lucena, la histórica jefa del sistema electoral venezolano, por parte de Smartmatic. Aunque Lucena ya falleció, su legado sigue vivo, un sistema electoral cuestionado, marcado por la sombra del fraude y la manipulación. Fue premiada por garantizar resultados. Se vendió el voto del pueblo por propiedades y favores. Mientras millones de venezolanos exigían transparencia desde el poder, se negociaba la democracia como mercancía. Este escándalo no termina con su muerte, es apenas la punta del iceberg. Desde el búnker digital lo decimos claro, aunque Tibasay ya no esté, las consecuencias de su gestión aún pesan sobre Venezuela. La memoria no se borra y el fraude tampoco, ¿no? Entonces esta es la casa que habría recibido Lucena Tibisay, la ex presidente del Consejo Nacional Electoral. Continúa vivo su legado, en donde vemos un CNE controlado totalmente por la dictadura de Nicolás Maduro, cometiendo fraudes elección tras elección. Lástima que continúa entonces así el sistema del CNE.